Auspicia este programa Soluciones Tecnológicas de la Información Sociedad Anónima, empresa argentina que desarrolla y comercializa la plataforma Engage Business Solution, una solución que permite alinear todos los procesos de negocio de su organización, desde la venta, la fidelización hasta la cobranza. Más de 25 años de experiencia en el mercado con un equipo profesional calificado a disposición de sus clientes. Más información www.engage-mediosc.com. Los negocios de hoy exigen innovación y tecnología para crecer y competir. Procesos, clientes y mercado. Aquí, las soluciones transformadoras que potencian la gestión empresarial. En Perfil AM1190 ya comienza Tecnología y Negocios. Bien, sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de Tecnología y Negocios, el espacio donde conecta la estrategia con la innovación. En esta emisión número 41 vamos a abordar distintos temas. Una entrevista muy especial, conversaciones de alto valor, vamos a ver lo que es la transformación digital y vamos a tener un radar de tendencias muy cargado. Quédate porque en esta hora vamos a tener mucha innovación y el futuro de las organizaciones en cuanto a la tecnología se trata. Hola, nuevamente juntos en este espacio donde Tecnología y Negocios compartiremos como siempre nuestras opiniones, ideas innovadoras y amplia experiencia de sus actores, nuestros invitados quienes nos visitan y brindan su visión desde las distintas profesiones y especialidades. Así es, te cuento el sumario de hoy. En el editorial, Aníbal Caro Preso, socio fundador de Soluciones Tecnológicas, nos va a explicar qué es esto de la gobernanza de datos. Justamente el cimiento invisible de la inteligencia artificial. En Voces que Transforman tenemos una invitada muy especial en nuestros estudios. Quédate porque Mariana Maggio, una de las voces más influyentes en Iberoamérica en innovación educativa y tecnologías para la enseñanza, nos va a comentar qué pasa con la IA y todos los nuevos procesos de enseñanza y aprendizaje. En Transformación y Acción, escuchá a Sebastián Di Domenica, periodista de Haití, de la casa del Grupo Perfil, nos va a hablar justamente de la evolución de la transformación digital, la ciberseguridad y el impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad y el futuro del trabajo. Y en Radar de Tendencias, escuchá esto, vamos a abordar un tema candente y polémico. ¿Por qué la omnicanalidad ha muerto y lo que va a mandar es la experiencia al cliente? Quédate que ya comenzamos con más Tecnología y Negocios. Engage Business Solution, una solución que permite alinear todos los procesos de negocio de su organización, desde la venta, la fidelización hasta la cobranza. Más de 25 años de experiencia en el mercado con un equipo profesional calificado a disposición de sus clientes. Más información www.engage-mediosc.com. Gobernanza de datos, el cimiento invisible de la inteligencia artificial, decimos. En el mundo empresarial todos hablan de inteligencia artificial, pero hay una verdad incómoda. Ningún algoritmo puede compensar datos mal gobernados. Antes de soñar con predicciones automáticas o asistencias inteligentes, debemos preguntarnos qué tan confiables son los datos de nuestros CRM, por ejemplo. La inteligencia artificial promete transformar la relación con los clientes, pero no hay algoritmos que compensen datos mal gobernados. Según un informe elaborado por PricewaterhouseCoopers, el 91% de los líderes tecnológicos aún enfrentan problemas de gobernanza en sus CRMs, según Spring, que nos indica. La pregunta clave, ¿queremos construir inteligencia sobre la arena o sobre cimientos sólidos? La respuesta define si la inteligencia artificial será una palanca de crecimiento o un riesgo de reputación. Ahora bien, nos preguntamos, ¿qué es la gobernanza de datos en un CRM?
La gobernanza de datos es el conjunto de políticas, roles y controles que aseguran que la información en el CRM sea precisa, segura y conforme a la ley. Calidad de datos, registros completos y actualizados. Seguridad, protección frente a los accesos indebidos. Cumplimiento respecto a las regulaciones de los distintos entes reguladores de las industrias en cuestión. Si hablamos de banco, por ejemplo, las regulaciones que nos indica el Banco Central de la República Argentina o del país donde nos encontremos. Propiedad, responsables claros para cada conjunto de datos. Sin estas bases, el CRM se convierte en un vacío de confianza. Reportes que nadie cree y decisiones que se apoyan en información dudosa o falsa, llevándonos a la toma de decisiones y resultados totalmente inciertos. Si no contemplamos los riesgos de ignorar la gobernanza, podemos tener pérdidas de ingresos, donde distintos estudios muestran que hasta un 25% de la facturación anual puede estar en riesgo por datos defectuosos, o quizás más. Puede haber fabricación de información, empleados que inventan registros para cumplir objetivos, y de esto conocemos mucho en nuestro mercado. Inteligencia artificial ineficaz, donde el principio de garbage in and garbage out es implacable. Si los datos son basuras, los resultados de la inteligencia artificial también lo serán. Y exposición ante entes regulatorios, multas multimillonarias por incumplimiento de privacidad y seguridad. Ahora bien, nos preguntamos entonces cómo implementar un marco de gobernanza. Una de las fuentes consultadas propone un marco claro, tener estándares de entrada, formatos únicos, campos obligatorios, reglas de validación, poseer roles muy bien definidos como propietarios de los datos, administradores y usuarios con responsabilidades claras, tener controles de acceso, poseer políticas de retención, tener un monitoreo continuo con auditorías y actualización frente a cambios regulatorios. En este marco, que no es burocrático, es el seguro de la confianza que habilita el uso de la inteligencia artificial para que nos dé información certera. En Argentina, donde buscamos que la innovación tecnológica sea orgullo nacional, la gobernanza es el puente entre el talento con propósito y la adopción real. La inteligencia artificial puede ser la voz del futuro, pero la gobernanza de datos es el idioma que le da sentido. En tecnología y negocios sabemos que antes de hablar de inteligencia artificial, hablemos de inteligencia organizacional. Gobernar nuestros datos es gobernar nuestro futuro. Engage Business Solution, una solución que permite alinear todos los procesos de negocio de su organización, desde la venta, la fidelización hasta la cobranza. Más de 25 años de experiencia en el mercado con un equipo profesional calificado a disposición de sus clientes. Más información: www.engage-mediosc.com. Bien, para escucharnos podés bajar la app de Radio Perfil en Play Store y App Store. Nos podés escuchar los jueves por AM 1190, justamente por esta Radio Perfil a las 19 horas. Y los miércoles, todos los miércoles en el canal de YouTube de Engage Business Solution a las 20 horas. Ya volvemos con más tecnología y negocios. Para comunicarse con Engage Business Solution, el número de WhatsApp es 155 335 36 37. 155 335 36 37. Por correo electrónico, marketing@engage-mediosc.com. Tecnología y negocios, donde la estrategia se conecta con la innovación. Por Radio Perfil, AM 1190.
Tecnología y negocios, donde la estrategia se conecta con la innovación. Por Radio Perfil, AM 1190. Bien, luego del espacio publicitario continuamos en Tecnología y Negocios, justamente el programa que conecta la innovación con la gestión. Como todas las semanas tenemos en nuestra sección Voces que Transforman, donde justamente los protagonistas cuentan en primera persona los procesos que les tocan transitar. Hoy tenemos una invitada muy especial, ella es Mariana Maggio, una de las voces más influyentes en tecnología educativa, además fue mi maestra. Fue responsable de programas académicos para Microsoft Latinoamérica. Ella es doctora en educación, investigadora y autora de libros como Enriquecer la enseñanza, que realmente lo recomiendo, interesantísimo, Reinventar la clase en la universidad y Educación en pandemia, guía de supervivencia para docentes y familias del año 2020-21. Interesante ese proceso, ¿no? Así que lo recomiendo. Recientemente fue designada decana de la Escuela de Innovación del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, el ITBA. Ha dedicado su carrera a repensar cómo la tecnología puede transformar la manera en que aprendemos, enseñamos y lideramos en las organizaciones. Además, es directora de la maestría y carrera de especialización en tecnología educativa de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenida, Mariana. Un gusto. Muchas gracias, un placer estar acá. Muchas gracias por estar con nosotros, Mariana. Encantada. Un gusto. Interesante porque cuando yo justamente cursé la maestría, ¿no? En el año 2015, que nos abrió la cabeza, en ese momento trabajamos mucho, cuando no existía toda la inteligencia artificial, con Facebook, ¿no? Y cómo trabajamos esos procesos de enseñanzas a través de un pensamiento crítico, ¿no? Y cómo utilizamos la plataforma en donde la tecnología debería enriquecer la enseñanza. En este contexto, ahora, año 2026, Mariana, donde todos los estudiantes tienen en la palma de la mano justamente la inteligencia artificial, ¿qué condiciones deben darse para que justamente sea o practiquemos o podamos enriquecer los procesos de enseñanza? A ver, lo primero que quiero señalar es que esta nota que subrayás respecto de lo que hacíamos en 2015 y lo que hacemos en 2026 no es casual, tiene que ver con la importancia que nosotros le damos a las tendencias culturales emergentes. Entonces, cuando uno mira este cuarto de siglo, las tendencias no solo cambiaron, sino que también se aceleraron. Uno podría decir, arrancamos el siglo con Internet, con el reconocimiento de lo que traía las formas de construcción de conocimiento. Después vivimos estos ambientes de alta disposición tecnológica, donde ya teníamos los dispositivos en la mano, prácticamente todos los sectores sociales. Después, claro, viene una transformación de la realidad que se vuelve más híbrida, cambian los campos profesionales, por ejemplo el periodismo, ¿no? Cuando se empiezan a hacer otros ensayos que tienen que ver con lo físico y lo virtual, le sumás una pandemia y como no faltaba nada, el despliegue a escala de la inteligencia artificial generativa. ¿Qué nos pasa a nosotras en esta búsqueda de rediseño de la enseñanza? Siempre vamos capturando la tendencia cultural emergente. Casi podríamos decir que hoy estamos como empezando a pensar que el juego de los agentes de inteligencia artificial probablemente es más interesante que el que tenemos como soluciones dadas a través de las plataformas que tenemos en el celular. Y ahí hay una capa que hay que construir de experimentación. Ahora, ¿cuál es el punto respecto de las condiciones? Para que la gente aprenda tiene que haber una propuesta de enseñanza contundente, interesante, rica, amplia, que a diferencia de las anteriores, de las etapas anteriores, hoy tiene que ser alguna experiencia que genere algo que es distinto de lo que puedes hacer solo con tu dispositivo y con las soluciones tecnológicas en las que ya estás inmerso. Y ahí hay diría casi que un interrogante todavía abierto en un momento de profunda transformación. Qué interesante, Mariana, lo que decís, porque en realidad no vamos a hablar de agentes, justamente inteligencia artificial para educar, sino captar justamente qué cultura, qué macrocultural se da para después poder operar o practicar procesos de enseñanza a través justamente de esa cultura emergente, como lo señalás. Y en ese contexto, Mariana, y por tu experiencia,
¿qué prácticas deberían hacer las universidades, los docentes, las empresas que quieren capacitar a futuros profesionales para que se desenvuelvan en este mundo veloz que se está dando con la inteligencia artificial, ¿no es cierto? A ver, creo que casi les diría, siento que perdimos un poco de tiempo insistiendo sobre algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el prompteo, ¿no? Estuvimos 3 años diciendo a la gente tiene que aprender a promptear, que estuvo bueno, digo, pero construyó un momentum que no nos dejó prácticamente pensar en otros términos. Y lo que te das cuenta hoy es que lo que hace 3 años se resolvía probablemente con una secuencia de instrucciones muy pensada, ajustada, revisada, hoy se resuelve con una sola indicación. Entonces hay algo ahí de lo que trae esta escena tecnológica que es bastante original respecto de lo anterior. Yo diría, la primera cuestión tiene que ver para mí con comprender la complejidad de este fenómeno, donde, por ejemplo, decir, no tenemos que enfocarnos solo en el uso. Bueno, ya hay todo un debate, ¿no? Precisamente por todo el énfasis que pusimos en el uso. Yo diría, tenemos que enfocarnos en entender la complejidad del fenómeno, pero esto no es solo para alguien que forma en tecnología, también es para la gente que en las empresas, en el sistema productivo, en las diferentes industrias, está pensando cómo prepara a sus equipos para lo que viene. Hay de nuevo, un desafío que tiene que ver con decir, ojo, miremos qué significan estas tecnologías. Aníbal hace un rato decía, bueno, ¿qué pasa con los datos? ¿Los datos son buenos, no son buenos? ¿Cómo están gobernados? ¿Cómo están enmarcados? ¿Cómo pensamos en una organización de... Bueno, todo eso hay que entenderlo. Entonces eso es lo primero para mí y fundamental. Ahora bien, una vez que tenés esa capa de comprensión, casi como un currículum de esta era, para todas las organizaciones tenés que pensar qué gano cuando interactúo con inteligencia artificial generativa, pero en términos, de nuevo, de visión, de transformación, de riqueza, de bienestar, de salud. Y ahí me parece que tenemos que decir qué capa hay que construir pensando en otros procesos, casi diría cognitivos, ¿no? Entonces, ir más allá del uso significa, por ejemplo, pensar, si yo escribo con inteligencia artificial, cómo se altera esa manera de escribir y qué pasa, lo señala Jorge Carrión, con mi posibilidad de formarme como editor, ¿sí? Mi capacidad de revisar lo que la inteligencia artificial produce. Para quien está programando, no está escribiendo, está programando, el énfasis en la revisión hoy probablemente es el más importante como habilidad para desarrollar, ¿no? Y ojo, porque además acá tenemos una inteligencia artificial que empieza a desarrollar inteligencia artificial. Claro. O sea, ahí tenés que... Después, cuestiones que antes, digo, probablemente no eran del mismo tipo, ¿no? Yo les decía muchas veces a mis estudiantes, dejen de plantearlo desde el sentido común, piensen esto disciplinarmente, piénsenlo desde un marco de conocimiento conceptual, teórico. Y ojo, porque hoy la inteligencia artificial que trabaja con el saber acumulado, muchas veces ya te resuelve el problema disciplinar, pero no necesariamente desde el sentido común, ¿no? Entonces uno se pregunta, por ejemplo, ¿qué pasa frente a una situación de diagnóstico de una imagen en el ámbito de las ciencias de la salud, cuando el profesional que lo está mirando y que mira un análisis hecho con inteligencia artificial dice, ojo, porque acá veo un hematoma, puede haber un caso de violencia de género? Claro, sí, claro. Eso no te lo dice. No te lo dice. Entonces, creo que nosotros tenemos como desafío empezar a trabajar en esa zona de distinción y en esa distinción entender cuál es el rescate de la humanidad, qué es lo que todavía nosotros podemos hacer muchísimo mejor que la inteligencia artificial y cómo construimos una interacción muy virtuosa que nos ponga en un plano, por ejemplo, de resolver problemas de la humanidad que hoy no tenemos resueltos. Claro. Bueno. Exactamente. Recordamos que estamos hablando con Mariana Maggio, doctora en educación, investigadora, autora de varios libros publicados y actual decana de la Escuela de Innovación del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, del ITPA. Mariana, en un contexto donde la inteligencia artificial puede generar textos, imágenes, código de software,
e incluso estrategias de distintos tipos. Y continuando con tu reflexión que nos comentabas recién, ¿cuáles serán las capacidades que seguirán siendo exclusivamente humanas y marcarán diferencias con los líderes del futuro? A ver, tengo ahí como 3 o 4 dimensiones con las que estoy trabajando. Y no quiere decir, por supuesto, que sean las únicas, ¿no? Pero para mí hay una que yo siento que tenemos que defender muchísimo, que es la originalidad. Claro. La posibilidad de construir algo distinto, nuevo, inédito. De nuevo, la inteligencia artificial construye con nuestro saber acumulado. Exacto. Antes de que el acto pedagógico ocurra, más allá de su generatividad y la posibilidad de poner esto en diferentes relatos. Ahora bien, frente a un problema de la humanidad, la persistencia de la pobreza, ciertas enfermedades para las que todavía no tenemos respuesta, cuestiones que tienen que ver con las catástrofes ambientales. Digo, o sea, está todo por construirse, claro, ¿no? ¿Cómo nosotros enfrentamos estos interrogantes abiertos pensándonos como creadores de lo original? Me parece que ahí hay todavía marco para seguir haciendo y pensando y construyendo. Entonces, lo original como bandera. La otra para mí tiene que ver con una escena de creación distinta. Si hay algo que marca el conocimiento contemporáneo es su carácter colectivo. Ya esta historia del investigador, la investigadora que estaban solos en una montaña y un día vieron, bueno, no, realmente no tiene nada que ver con lo que sucede hoy. Ahora, la escena de la co-creación colectiva también es con inteligencia artificial generativa o con la tendencia que emerja. Y para mí, moverse en este marco donde uno construye con otros y construye en entornos digitales muy sofisticados es algo en lo que definitivamente tenemos que formarnos. Hay una tercera cuestión no menor que tiene que ver con la humanidad. Lo más humano que nos queda en esta escena, por ahora, es el cuerpo, ¿sí? Por ahora, para quienes vimos Black Mirror, por ejemplo, claro, tal vez eso se acabe pronto. Pero hoy es el cuerpo. Pero no es el cuerpo atenazado por la tecnología, aquietado por las pantallas, con todo lo que esto está poniendo, por ejemplo, en la escena de las infancias. Es el cuerpo en movimiento, es el cuerpo performando, es el cuerpo en el espacio público, es el cuerpo en una situación de salud, de bienestar. Me parece que esto hay que reponerlo en la escena educativa. Ese me parece que es también un tema a considerar. Ahora bien, cuando uno piensa en esto, en lo humano, piensa en la creación colectiva, piensa en lo original, me gustaría como cerrar esta intervención diciendo, hay algo de lo vital que tiene que seguir siendo parte de la experiencia, ¿no? Ahí en el juego, en la formación, no solo en las instituciones educativas, también en otras organizaciones de la sociedad, hay mucho decir, bueno, resolvélo con una plataforma personalizada, adaptativa, pero eso nos encierra más, nos aquieta más, y la pregunta me parece que también tenemos que hacernos es cómo ponemos en la experiencia educativa lo vital, casi les diría como tensionando lo artificial, lo humano tensionando, y eso no quiere decir que no nos transformemos digitalmente, eso quiere decir que estamos llamados a defender. ¿Por qué? Porque sigue siendo importante para nosotros como sujetos. Totalmente, me gustó mucho tu reflexión, Mariana. Y si tuvieras que darle un consejo a los CEOs, a los CEOs y directores de empresas que nos están viendo, ¿cuál sería el primer paso para aprovechar el potencial de la inteligencia artificial sin perder el foco en las personas, precisamente? A ver, me parece que la transformación digital requiere un abordaje multidimensional. Me parece que eso hay que pensarlo en una cierta cadencia temporal, ¿no? Para transformar una organización y recorrer todas esas dimensiones, vos tenés que decir cuál es el primer horizonte, qué es el primer año, el segundo, el tercero. Me parece que tenemos que poder hacer algunos proyectos que se comprometan con una dimensión temporal de manera estratégica. Ahora, creo que con eso no alcanza.
Mi invitación en todo caso sería a que nosotros logremos pensar por adelantado, que es una idea interesante, me parece, para lo formativo y lo educativo. Totalmente. Cuando volvemos a pensar lo que llevamos del siglo, la comprensión del impacto de Internet, yo siento que llegamos tarde, ¿no? Como que nos costó. Cuando lo pensás desde el sistema educativo todavía se discute, tienen que tener los chicos Internet en el aula, no tienen, o sea, seguimos discutiéndolo. Sí. Me parece que la oportunidad de capturar esta escena de muchísimos dispositivos tampoco la agarramos a tiempo. No agarramos a tiempo la pandemia, estaba anunciada, nos tomó por sorpresa. Y la inteligencia artificial generativa, o sea, yo vi 2001 de Kubrick hace no sé cuántas décadas, todos sabíamos que iba a venir, Exacto. ¿no? Entonces, como que siempre estamos haciendo como este gesto de tratar de ponernos al día. Para mí hoy, los líderes de las organizaciones, en esta escena de aceleración, lo que tienen que saber es que por lo menos tienen que tener hipótesis en términos de futuro. No es el futuro a no sé cuántas décadas, pero un futuro de 5 años, ¿a dónde querés estar? ¿Cómo querés sostener los procesos formativos para que tu gente no tenga que estar corriendo atrás de lo que sucede, ¿no? Y ahí hablo del salto hacia adelante. Es un salto tecnológico, por supuesto, pero mucho más es un salto cultural. Que el futuro es mañana mismo, ¿no? Exactamente. ¿Cómo construís una hipótesis de lo que puede llegar a pasar? Claro. Y después de repente no la pegás, pero con eso exigís en términos de cambio cultural empezar a pensar en otra dimensión. Es una dimensión de innovación, es una dimensión de originalidad, es una dimensión de desafío. Yo quiero ahí, me parece, aprovechar este espacio, ¿no?, para cambiar esta historia que siempre insistimos en el uso. Sí. Y nosotros tenemos que insistir en los sueños, por ponerlo así como muy filosóficamente. Sí. ¿No? ¿Qué queremos construir? Sí. Me quedo con varias cosas, Mariana. Creatividad, originalidad, poner el cuerpo, o sea, como la cuestión vital. Y había algo interesante, ¿no? Leyendo El Shock del Futuro de Alvin Toffler, ¿no?, que llegó y ya nos golpeó y nos sacudió. Y justamente pasando por las aulas de la hermosa carrera de tecnología educativa de la Universidad de Buenos Aires, hacíamos cómo se entiende uno la tecnología, ¿no? Un profesor entendía que la tecnología a distancia era el grabador, ¿no? Grababa una clase y le daba a los alumnos. ¿Qué hacían los alumnos? Ponían un grabador que grababa el grabador. Ahora estoy viendo algo similar en las prácticas docentes y yendo a algo más concreto, ¿no? En las aulas, los alumnos hacen los trabajos prácticos con inteligencia artificial. Veo al docente, me doy vuelta y se hizo un prompt para corregir los trabajos prácticos que se hicieron con la inteligencia artificial. ¿No estamos volviendo lo mismo? Me encanta esto, ¿no? Esa es una gran historia de Maturana, el docente que deja su clase grabada y cuando vuelve están los grabadores. Sí, puede estar pasando lo mismo. Para que no pase lo mismo, creo que nosotros tenemos que empezar a diseñar experiencias de otras características. ¿Qué hacen hoy nuestros estudiantes en el grado de la carrera de Ciencias de la Educación en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA? Hacen streaming, ¿sí? Bueno. Y entonces, claro, no lo podés resolver con inteligencia artificial. O sea, nosotros hicimos un trabajo sobre los grandes temas de debate de este año, donde lo codiseñamos con ellos, eligieron hablar sobre el mundo, sobre las tendencias, sobre las prácticas, sobre la inteligencia artificial generativa. Y en esos grandes bloques construimos 5 emisiones de streaming. ¿Quiénes ocuparon este lugar? Nuestros estudiantes de grado. Qué bueno. Por supuesto, usaron inteligencia artificial, ¿sí? Pero eso es lo menor del proceso que hicieron. Vos te tenés que plantar acá como experto, mientras sos un estudiante, y bancarte la emisión. Me parece que hay algo de eso que es una experiencia que no se resuelve completamente con inteligencia artificial generativa, ¿no? Y después, como la contracara, una vez que pasaste por esa experiencia y te la bancaste, o sea, te gustó. No solo que te gustó y te convertiste en un tecnólogo educativo, sino que la evaluación
prácticamente que se pone en un lugar de decir, ya está, mirá, Claro. hicieron Exacto, esto, claro. están al aire, los vio no sé cuánta gente, son parte de la conversación en las redes, tienen unos reels espectaculares. Bueno, no es hackeable, Qué ¿no? bueno. No es Pusieron originalidad, pusieron el cuerpo y pusieron creatividad, lo que y decíamos co-crearon recién. y Co-crearon. codiseñaron. Ahí Y está. además se la bancaron, ¿no? Hay que pasar por esta situación cuando no llevas años haciendo esto, cuando estás entrando a un campo de conocimiento, no saliendo como nosotros. Entonces me parece que hay algo ahí de lo que no es replicable, ¿no? Con la inteligencia artificial generativa. Y es como experiencia, digo, en todos los ámbitos de la educación, en un sentido amplio, algo que nosotros tenemos que poder diseñar, construir, prototipar, estudiar y generar con eso nuevos marcos para seguir educando en un ambiente tan complejo y desafiante. Y en ese marco, Mariana, y en eso que siempre decimos, bueno, el futuro parece inalcanzable, y no, el futuro es 2, 3, 4, 5 años en estos momentos, ¿no? En materia de educación tecnológica y experiencia de los estudiantes, por ejemplo, de la carrera de ingeniería, ¿qué tendencias pensás que van a redefinir el vínculo de los procesos de enseñanzas y el aprendizaje con los estudiantes? Ahí creo que nosotros tenemos que pensar mucho en el tipo de experiencias que vienen en el ámbito del trabajo, ¿no? Y ahí, una vez más, pensando en cosas que ya pasamos y vuelven a pasar, creo que va a haber diferencias por campos disciplinares, ¿no? Por ejemplo, digo, si uno piensa en el ámbito de la tecnología, bueno, ¿qué va a hacer la gente que desarrolle en los próximos años? ¿Y qué pasa con un ingeniero, ingeniera en relación con las industrias emergentes, ¿no? Porque, digo, formamos mucho tiempo ingenieros para ciertas industrias y hoy el juego se abre en otros ámbitos, ¿no? Lo que tiene que ver con la energía, con lo espacial, con lo bio, algo. Totalmente. O sea, entonces creo que hay para mí, siempre lo que sostiene es como la conexión con una perspectiva de investigación, qué es lo que se está investigando, cuáles son los temas que se abren, cuál es el conocimiento que se está generando, cómo se están transformando las prácticas profesionales, me parece central para entender esto. Y también creo que hay algo que marca estas dos, que sería más la epistemológica y la profesional, que tiene que ver con cómo pueden ir cambiando nuestras vidas, ¿no? Hay algo de los escenarios que empiezan a anticiparse, que por ejemplo tienen que ver con el post-trabajo, que tienen que ver con otra integración del tiempo libre, que tienen que ver con otros tipos de organizaciones de la vida familiar. O sea, me parece que también hay que poner los abordajes disciplinares en la escena de transformaciones más amplias de la sociedad. Y creo que esa es una cuestión curricular también, tanto en el ámbito de la formación de grado y posgrado, pero también en el ámbito de la educación continua. Ahí, digo, probablemente una de las cosas que notemos en breve es que va a ser muy difícil salir de una cadencia de educación continua que abarque toda nuestra vida. Y en ese sentido, todas las instituciones nos tenemos que preparar, ¿no? Es interesante una idea que plantearon este verano en el Institute for the Future del TEC de Monterrey, que es decir, bueno, tal vez tendríamos que empezar a pensar carreras, ya no de grado y posgrado y educación continua, sino carreras a 60 años, ¿no? Y entonces donde vos tengas una posibilidad de pensarte como aprendiz para el resto de tu vida, por todo lo que significa la transformación en sentido social, cultural, profesional, epistemológico. Ahí me parece que se van a dar las conversaciones que siguen. Qué importante ese pensamiento, ¿no? Terrible. Mucha información para el programa de hoy. La verdad que, Mariana, te Muchísimo. agradecemos. Nos hemos quedado sin tiempo. Seguramente te vamos a invitar en nuevas oportunidades. Un placer. La verdad que es interesantísimo charlar con vos y aprender y seguir aprendiendo. Así que, maestra, muchas gracias. Placer. Muchas Muchísimas gracias por gracias, tenerme Mariana. acá. Un gusto. Gracias. Ya volvemos con más tecnología y negocios.
Para comunicarse con Engage Business Solution, el número de WhatsApp es 155 335 36 37. 155 335 36 37. Por correo electrónico, marketing@engage-medio-sc.com. Tecnología y negocios, donde la estrategia se conecta con la innovación. Por Radio Perfil, AM 1190. Actualidad en acción. Los protagonistas comparten la evolución de su gestión. En Tecnología y Negocios, por Radio Perfil, AM 1190. Bien, luego de la tanda y la entrevista a Mariana Maggio, seguimos en Más Tecnología y Negocios, el ciclo que conecta la estrategia con la innovación. Ahora justamente es el turno de Actualidad en Acción, donde abordamos las innovaciones que están transformando la sociedad desde el punto de vista de la tecnología. En esta edición de Tecnología y Negocios nos acompaña Sebastián Di Domenica, quien es periodista especializado en tecnología. Desde el grupo Perfil analiza la evolución de la inteligencia artificial, la transformación digital, la ciberseguridad y el impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad y los negocios. Sebastián es profesor de las materias de Periodismo de Investigación y Comunicación Periodística en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Durante más de 15 años escribió notas para distintos medios como La Razón, Metro, Perfil, 23, Tiempo Argentino y BAE. Con una mirada crítica y una amplia trayectoria en el periodismo tecnológico, hoy conversaremos sobre los desafíos y oportunidades que plantea la inteligencia artificial para las empresas, los medios de comunicación y el futuro de trabajo. Un placer recibirte con nosotros, Sebastián. Mucho gusto. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar charlando con ustedes y con toda la audiencia de Tecnología y Negocios. Muchas gracias, Sebastián. Bienvenido, Sebastián. Así que bueno, vamos a ir a la primera intervención, ¿sí? Sebastián, hablando de inteligencia artificial, que es lo que venimos hablando hace un tiempo desde distintos aspectos en este programa también, ya nos da el horizonte de estar viviendo una nueva era tecnológica, ¿no? Y forma parte del trabajo cotidiano de todas las redacciones. ¿Nos podrías contar, en tu caso, cómo cambió el periodismo tecnológico en los últimos 2 años y qué tareas seguirán siendo exclusivamente humanas? Bueno, mira, yo no soy periodista tecnológico, en realidad yo llevo la inteligencia artificial más que nada desde el periodismo económico, ¿sí? Y desde la docencia, ¿no? Desde la docencia yo, además de toda esa descripción, yo estoy dando desde hace 2 años la materia Inteligencia Artificial y Periodismo en la Universidad Nacional de Avellaneda, ¿no? Y yo soy profesor de periodismo digital desde hace más de 15 años, ¿no? Y desde esa materia fue que empecé a incorporar la inteligencia artificial desde la aparición de ChatGPT en noviembre de 2022. Rápidamente lo incorporé y bueno, y efectivamente realmente el avance fue vertiginoso, ¿no? Se calcula que la inteligencia artificial desde los chatbots, es decir, los modelos de lenguaje, los Large Language Model, se podría decir que es una tecnología que ha sido adoptada rápidamente, mucho más que tecnologías anteriores como la Internet o las computadoras, ¿no? Y realmente la inteligencia artificial ha venido a generar una especie de revolución rápidamente y ha impactado en las redacciones periodísticas, como bien vos decís, pero en todos los ámbitos productivos de las personas, ¿no? Rápidamente está generando muchos cambios. Y bueno, y si vos me preguntas puntualmente en el periodismo,
la respuesta que tuvieron los medios de comunicación en torno de la adopción de la inteligencia artificial también ha sido muy vertiginosa y ha generado muchísimos cambios, ¿no? Ha generado muchísimos cambios, pero yo siempre remarco, ¿no? Lo importante es que la inteligencia artificial sea una herramienta para asistir a los periodistas y no para reemplazar a los periodistas, porque la esencia del periodismo, que es esto que están haciendo ustedes, charlar entre dos personas, cuando se da la empatía de la conexión, de la charla, de la conversación, eso la inteligencia artificial por ahora no lo puede hacer, claro. Ni tampoco puede ir al territorio a conocer los problemas de la gente, hacer una crónica en un lugar donde hay, no sé, un problema o un conflicto, ¿no? Entonces, pero sí la inteligencia artificial es una herramienta maravillosa y muy poderosa para agilizar tareas, mejorar tareas y permitir hacer investigaciones que antes no se podían hacer, como por ejemplo puede ser el abordaje de documentos inmensos que antes era imposible abordar de manera manual y un periodista solo, y ahora con la inteligencia artificial eso sí es posible, ¿no? Entonces puede investigarse de mejor manera, se pueden hacer desarrollos de resúmenes, etcétera. No sé si... Muy claro, muy claro. Y precisamente sobre el tema que estás tocando, ¿no? Acá se da otra mirada, que son las empresas y la regulación, ¿no? Mientras algunas compañías piden menos regulación para acelerar la innovación, otros especialistas reclaman mayores controles por el tipo de información que accede la inteligencia artificial, ¿no? Y que puede estar disponible en lugares donde no debiera estar. Pero ¿cómo pensás que a lo mejor que se puede encontrar el equilibrio entre innovar y proteger a la sociedad? Bueno, yo en este punto que vos señalás, yo realmente tengo una mirada muy concreta y creo que la inteligencia artificial debe tener regulación. Debe tener regulación. Yo creo que la inteligencia artificial es una tecnología riesgosa, ¿sí? Porque puede generar muchos problemas la inteligencia artificial. Por empezar, porque puede confundir, ¿no? La inteligencia artificial básicamente lo que hace es copia el trabajo humano, el trabajo intelectual humano. Entonces puede confundir, pero hay innumerables áreas donde la inteligencia artificial es riesgosa, pero toda tecnología que es revolucionaria es riesgosa. Entonces yo creo que debe ser regulada, porque además mejora el escenario cuando hay una regulación clara, ¿no? Yo creo que, es decir, la ley europea, la ley europea sobre IA, a mí me parece que es un camino correcto. Creo que hay que regular a la inteligencia artificial para evitar riesgos y para que las empresas tecnológicas tengan límites, ¿no? Es decir, que no sea solo el beneficio económico o el avance indiscriminado lo que lo moviliza, sino la regulación. Y además, hubo ahora una discusión en torno de esto de las empresas sin seres humanos, manejadas con IA y con robots, ¿no? Yo creo que debe haber una regulación que debe primar el evitar riesgos, evitar problemas, ¿no? Y como te dije, en todos los países está siendo así. De hecho, Estados Unidos, que era un país que cuando asumió Trump había señalado que iba a abrir a las tecnológicas un campo sin regulación, que no se iba a regular, y sin embargo Trump en estos últimos meses dio marcha atrás y retomó regulaciones que había impuesto Joe Biden, el presidente anterior, que él había levantado, y ahora nuevamente las está incorporando porque asumen que hay muchos riesgos. Bueno, básicamente a partir del modelo de inteligencia artificial de Anthropic, que es este modelo que permitía
descubrir las fallas de los sistemas informáticos. Entonces podía ser muy interesante para aquel que quiere solucionar las fallas, pero era muy peligroso si eso caía en manos de personas malintencionadas. Entonces podía penetrar sistemas bancarios, sistemas de estados, etc. Entonces la inteligencia artificial a veces perfecciona tanto las tareas que antes desarrollaban de manera manual los seres humanos, que puede convertirse en un gran riesgo. Por lo tanto, yo creo que se debe regular y no de ninguna manera eso, en mi opinión, yo creo que de ninguna manera entorpece la innovación, ¿no? Yo creo que marcos regulatorios claros son beneficiosos de la innovación. Y además, yo siempre digo que para lograr avances, innovaciones, que se multiplican las startups, que haya muchas nuevas empresas generando nuevos productos y utilizando y exprimiendo la inteligencia artificial, hace falta un marco regulatorio claro, hace falta la unión entre sector público, sector universitario y empresas, y un programa integral del Estado que digamos que mezcle el tema de mejorar infraestructuras, destinar capitales, promover los capitales que ayudan a las startups. Es decir, no creo que la falta de normativa, la falta de regulación sea beneficiosa. Por el contrario, yo creo que lo que hace falta es toda esta cartera de políticas que sirven para beneficiar la innovación y el desarrollo de startups basadas en IA en el país. Así es. Estamos hablando con Sebastián Di Domenica, periodista justamente económico especializado en periodismo digital e inteligencia artificial. Sebastián, coincido en este aspecto que la inteligencia artificial justamente vino a cambiar todos los procesos justamente de producción, distribución y consumo, no solo de mercancías o producción física, sino también de información, ¿no es cierto? Tenemos una última pregunta, en realidad en este contexto, pensamos que el marco regulatorio viene luego que la innovación aparece, porque la innovación justamente, uno no puede regular lo que no está en producción, ¿no es cierto? Entonces, primero viene la innovación tecnológica, luego el uso o la implementación de esa tecnología y finalmente llega tarde la regulación y las políticas que vos estabas hablando, y me gustó esa visión de tener unas políticas más amplias. Ahora, en este contexto, Sebastián, donde el contenido generado por la producción, distribución y consumo de esta información de inteligencia artificial puede ser verdadera o falsa, ¿qué lugar ocupa para los medios de comunicación, las empresas, el tema de la confianza o veracidad de esa información, ¿no es cierto? Bueno, justamente es un tema clave, ¿no? La inteligencia artificial es una herramienta muy efectiva para crear desinformación, ¿no? Claro. Y para crear deepfakes, que los deepfakes son estos videos que, digamos, hacen reales o parecen reales situaciones que nunca existieron, ¿no? Entonces pueden poner a personas verdaderas en situaciones que nunca realizaron, ¿no? Y esto con todos los riesgos que conlleva, ¿no? Entonces, por eso yo creo que deben ponerse normativas para tratar de achicar los riesgos que generan las deepfakes y los riesgos que generan la desinformación. En ese sentido, yo creo que hay que hacer, obligar a las empresas que son las productoras de estos videos, que tengan marcas de agua, que haya herramientas posibles para verificar información creada con IA. Después también yo creo que hay que, de hecho muchos países ya lo están haciendo, ponerle también algún tipo de, digamos que reclamar a las redes sociales que tengan un control cuando estos materiales se viralicen, ¿no? Es decir, no dejar que estos materiales se viralicen, ¿sí? Y después también mejorar un poco la normativa con relación al uso de la imagen. Nosotros tenemos, digamos, distintas normativas que protegen la imagen de las personas, pero no alcanzan hoy con la capacidad que tiene un motor de inteligencia artificial de creación de deepfakes. Y te sumo un datito más. Yo creo que es muy importante a partir de ahora la educación digital, ¿no? La gente, los estudiantes, en la escuela, en las universidades,
a la sociedad en general se la debe educar para este mundo que viene, Exacto. en el que nos vamos a encontrar con cosas que parecen reales, pero que no lo son, ¿no? Entonces va a haber un territorio difuso entre lo real y lo irreal, nos va a confundir todo eso. Entonces tenemos que saber que tal vez lo que estamos viendo no es real, aunque parece real. Y esto forma parte de la educación digital, ¿no? Empezar a preparar a la gente para abordar ese tipo de situaciones. Totalmente de acuerdo, Sebastián. La verdad que ha sido un placer, nos quedamos cortos de tiempo. Seguramente te invitaremos antes de fin de año a ampliar estos temas, que son muchas dimensiones que tenemos que abordar a través de esta nueva tecnología que nos toca transitar en esta nueva era. Bueno, muchísimas gracias a ustedes dos, muy agradable la charla. Muchas gracias, Sebastián. Un saludo muy grande. Muchos saludos. Gracias. Bien, quédate que ya volvemos con más tecnología y negocios. Para comunicarse con Engage Business Solution, el número de WhatsApp es 155 335 36 37. 155 335 36 37. Por correo electrónico, marketing@engage-medio-sc.com. Tecnología y negocios, donde la estrategia se conecta con la innovación. Por Radio Perfil, AM 1190. Radar de tendencias, perspectivas y desafíos empresariales. En tecnología y negocios, por Radio Perfil, AM 1190. Bien, luego de la tanda comercial, seguimos en esta edición número 41 de Tecnología y Negocios, el ciclo de tecnología empresarial, donde la estrategia se conecta con la innovación. Y ahora es el turno de Ariel Gurmandi, que nos va a comentar sobre las últimas tendencias tecnológicas. Y miremos un poco, porque no terminamos de implementar algo y ya estamos cambiando lo que va a venir. El título se denomina El fin de la omnicanalidad y el rediseño de la experiencia del cliente. Así es, Aníbal. Escucha esto. Dentro de 5 años la omnicanalidad va a ser tan irrelevante como hoy es tu página web o para tu negocio. Increíble. Increíble, así es. Una página web hoy no es un diferencial. Toda empresa tiene una página web. Hoy todas las empresas hablan de abrir canales, de conectar WhatsApp, conectar redes sociales, integrar todos. Y esto en 5 años se va a volver parte del paisaje empresarial, como hoy es justamente tu página web. Durante años las empresas invirtieron millones de dólares en abrir nuevos canales, ya sea en sucursales físicas, contact center, diferentes construcciones de apps, conectar WhatsApp, redes sociales, chatbot y ahora inteligencia artificial. Se obsesionaron con una gran infraestructura y pensaron que ese era el objetivo final, pero el mercado trae un baño de realidad. El cliente está pensando en otra cosa. El cliente nunca eligió a una empresa por la cantidad de canales que tenía. La eligió porque le resolvió un problema. Hoy la diferencia ya no está en abrir otra ventana o otro canal de atención. La diferencia está en lograr que la conversación con el cliente continúe fluida y sin fricciones. Analicemos esto con datos, por eso estamos en el radar de tendencias. Mirá lo que dice IDC. Los consumidores globales solo interactúan con una organización si la comunicación es contextual y relevante. Si lo tratás como un número, se van. El problema de las empresas que siguen fragmentadas no integran toda esta tecnología y de esto hablan los reportes globales de tendencia del Customer Experience. Revelan que el 70% de los clientes ya exige que cualquier persona o sistema que atiende desde el lugar de la empresa tenga el contexto completo de su historial, que no repitan 10 veces el DNI, cómo te llamás, etc.
Por eso, en la última evaluación de Forrester de este año sobre plataformas conversacionales, el paradigma cambió por completo. Ya no se premia el software que autoriza y dice, pasame con el número 1, administración, marca número 2, venta, marca número 3, reclamos y quejas. Hoy Forrester evalúe a los líderes tecnológicos bajo una sola métrica crítica, escuchá, la capacidad de sostener el contexto histórico del cliente y la conversación. Orquestar todos esos procesos justamente es la verdadera omnicanalidad y el verdadero diferencial que va a traer un CRM, ¿no? Como es Engage Business Solution. Por eso, brindarle una experiencia simple y fácil, sin fricciones al usuario, es clave. Hay dos paradigmas, escuchá. Las empresas conectan e integran canales con distintas estrategias. Hoy estamos en esa actualidad, ¿no? ¿Cuántos chatbots tenés? ¿Cuántos WhatsApp de atención al cliente tenés? ¿Cómo está integrada tus formularios web, etcétera? Y por el otro lado tenés la realidad del cliente, que quiere que le resuelva su caso, el problema. Perdón por ser autorreferencial, pero me tocó hace poco quejarme en una empresa eléctrica, así que sacás la cuenta, ¿no? Primero me hicieron llenar un bot, un formulario en la página web. Esperé una semana, llamé de nuevo, no atendieron mi queja. Me dijeron que tenía que mandar un mail, envié un correo explicando todo el caso. Me dijeron que iba a estar en una semana la resolución, no estuvo. Me tuve que acercar a la sucursal, en la sucursal me explicaron todo de nuevo el proceso. Volví a llenar los mismos formularios y tuve que ir de nuevo a la sucursal 2 veces. Con lo cual tuve un mes dando vuelta y para que se resuelva el problema, ¿cierto? Entonces, me están robando tiempo a mí como usuario. Yo no tengo por qué explicarle a la empresa 10 veces lo que me pasó. El cliente tiene que sentir que le resolvés tu consulta o problema que tenga con respecto a la organización. Por eso, de cara a los próximos 5 años, la verdadera ventaja competitiva de las organizaciones no será tener más tecnología en diferentes canales, será lograr que el cliente no sienta el cambio de canal a canal, que cuando saltás del WhatsApp al llamado telefónico no tengas que explicar tu caso 10 veces. Las soluciones tecnológicas que ganan el mercado van a ser las que diseñen experiencias fluidas, donde la tecnología sea tan sofisticada que se vuelva invisible. Esto es el nuevo estándar del Customer Experience. El juego ya no es tecnológico, es cuidar la relación con el cliente. Engage Business Solution, una solución que permite alinear todos los procesos de negocio de su organización, desde la venta, la fidelización hasta la cobranza. Más de 25 años de experiencia en el mercado con un equipo profesional calificado a disposición de sus clientes. Más información: www.engage-mediosc.com. Bien, hicimos este programa número 41 de Tecnología y Negocios. Andrés Ruiz en la producción general. Aníbal Caro Preso en la editorial y conducción. Ariel Gurmandi en la conducción. Emanuel Jorge en la operación técnica. En la operación de streaming, Checo Maciero. Nos encontramos el próximo jueves a las 19 horas por el dial de AM 1190. Y también todos los jueves a las 20 horas, ahora son los miércoles a las 20 horas, en nuestro canal de YouTube, vía streaming, que es Engage Business Solution. Que tengan una excelente semana. Visión y liderazgo. Decisiones inteligentes para las organizaciones y empresas. En Tecnología y Negocios. Por Radio Perfil. AM 1190.